sufrimiento que Jesús sufrió en la cruz por mí. ¿Cómo no iba yo a sufrir lo que estaba sufriendo sabiendo que Él ya lo había sufrido por mí? Y yo sé, y estaba 100% segura de que aunque yo estaba pasando dolor, Él estaba conmigo. Él estaba conmigo. Era una seguridad que yo no puedo explicarle a ustedes. Pero tuvieron que hacerme una cateterización a sangre fría, porque yo soy alérgica al medicamento que le ponen a uno cuando le hacen ese horrible momento. Lo pasé con mi Señor, pero lo pasé en victoria porque aquí estoy. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por su oración. Para Él sea toda la honra y toda la gloria, porque Él es el que nos da ese soporte, esa seguridad que yo quisiera inyectársela a aquel que la necesita, porque es algo especial, muy especial. Y yo les agradezco de corazón por sus oraciones, porque fueron las que me ayudaron a pasar lo que yo pasé. Pero gracias al Señor, lo tenemos a Él, y en cualquier situación, como decía nuestro hermano, clamemos, porque tenemos victoria en Él. Y vamos a cantar un himno que Nelson escribió en el 2011, Por ti, por ti. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Descendió del cielo de su majestad, por compasión a la humanidad.
ti y por mí. Amén. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Me toca la cuarta y la quinta palabra. Yo creo que esas palabras son las más largas. No, pero no. Va a ser, no se asuste. Pensaba que todo el mundo se riera, pero se mantenía en serio. Va a ser, voy a tratar de adelantar un poquito. La cuarta palabra se encuentra en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto se traduce: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? That translates: my God, why hast thou forsaken me? Right? El abandono, the abandonment. Esto es lo que sacamos de esta palabra de Jesús. Esto es lo que sentía el Señor cuando clamó estas palabras. Posiblemente hasta ese momento Jesús nunca se había sentido abandonado, porque desde que estuvo en el vientre de María, Jesús estaba siempre en la presencia de Dios. Even from when he was in Mary's womb, there was God's presence always with Jesus, siempre con Jesús. En Juan 1:39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendito tu vientre, bendito tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Verdad? Creo que cuando el bebé, ¿verdad?, de que era Juan el Bautista, escuchó la voz de María, que sabía en esa providencia de Dios, oyó la voz de María. Yo creo que Juan el Bautista sabía que esa es María, y ahí está el bebé, el Salvador del mundo. Y dice que exclamó, brincó el bebé. Y era porque la presencia de Dios estaba allí, con María y con Elizabeth, por Jesús. La presencia de Dios hizo que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Igualmente, como un padre cuida de su hijo o hija después que nazca, asimismo estaba Dios el Padre con Jesús en toda su vida. Me imagino Jesús, ¿verdad?, que siempre sentía la presencia de su Padre celestial. Si vemos a Jesús durante todas sus etapas, vemos que nunca caminaba solo. Se encuentra en Lucas 2 de 41 a 48 la historia de cuando él fue y se encontraba con los doctores de la ley en Jerusalén, y ellos estaban maravillados de la sabiduría de este niño. Dice que él estaba con los doctores de la ley, que eran los maestros que escribían la palabra. Eran los doctores, y ellos se quedaban maravillados porque no podían entender eso que tenía Jesús, una inteligencia, pero era porque estaba con su Padre, ¿verdad? Y en toda su vida vemos eso, que Jesús no estaba solo. Pero llegaría el momento de que Jesús tenía que experimentar la soledad, o lo que vimos aquí, el abandono, ¿verdad? Y yo creo que ese es un sentimiento más triste que una persona puede experimentar. I think that's one of the most saddest experiences one could feel, to feel abandoned, ¿verdad? Y esto fue lo que Jesús tuvo que experimentar
por ti y por mí. ¿Verdad? No fue un accidente, tenía que ser hecho. ¿Por qué? Para poder cuidarnos de nuestra soledad. Jesús tenía que experimentar tentarlo, porque así entonces podía identificarse con nosotros. Y él lo experimentó y le causa y dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Durante ese tiempo, porque nosotros a veces nos sentimos abandonados, ¿verdad? En diferentes etapas de nuestra vida. A veces nos abandonan cuando estamos en la alta y a veces lo abandonan cuando estamos en las bajas. Y es más triste cuando estamos en las bajas, ¿verdad? Pero aquí Jesús se sintió abandonado, clavado en la cruz. Dicen que la cruz era una forma de tortura, así se dice, torture, tortura tan horrible que sacudía el aire de la persona. The crucifixion was so bad that they would suck out the air out of the person. Crucificaban la gente, crucificaban la gente en aquellos tiempos, lo ponían en el madero, en la cruz, y le metían un clavo, no en la mano aquí, dicen los historiadores y esto, que lo clavaban aquí, en the wrist, mientras estaba acostado. Luego ponían los pies, como vieron en la película, encima de una madera, y ahí mismo le metían el clavo. ¡Bam! Entonces luego cogían eso, primero hacían un hoyo profundo, entonces cogían la cruz, lo levantaban y cuando la cruz caía, ellos lo dejaban ir suave, la tiraban así y la cruz hacía ¡bam! Y dice que cuando sucedía eso, que muchos de ellos se les separaban las coyunturas. Y ahí comenzaba la agonía de una crucifixión. Pero lo primero que se iba era lo que se llama, se dice, el parálisis del músculo pectoral. Esto aquí. Pectoral. Se paralizaba primero porque se le hacía fácil respirar adentro. That was easy, that's the easy part. Lo difícil era respirar afuera. Y para respirar afuera tenían que alarse. Pero qué agonía tener que alarse para arriba cuando están clavados en la cruz. Y en los pies. Y empujarse. Pero tenían que hacerlo. Y lo primero que se paralizaba era esto. Y en todo eso tenía que sufrir lo que fueron crucificados. Y eso fue la condición que estaba Jesús en este momento. Ahora imagínate, sufriendo todo esto, pero ahora sintiéndose abandonado. Sintiéndose abandonado. Y yo pregunto, ¿y por qué entonces, por qué fue que se sintió abandonado? Dice que Dios, el Padre Celestial, en su santidad, porque Dios es 3 veces santo, amén, no pudo seguir mirando el castigo y lo horrible que estaba sufriendo Jesús allí en la cruz del Calvario. Y por eso dice que Dios en ese momento tuvo que sacar su mirada de la vista de Jesús, su Hijo. Y Jesús se sintió solito. Y exclamó esa palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo opino también que, conociendo como nosotros somos hechos hijos de Dios a su semejanza, y nosotros amamos, porque así es. Y yo pienso que Dios, si fuimos hechos a su semejanza, Dios ama también.
Y Dios tuvo que sacar su vista de Jesús porque fue muy doloroso para Dios ver a su hijo en esa condición. Yo vi un niño caer. El niño tenía de 2 a 4 años. Estaba en un 5º piso, ahí enfrente, yo estaba cruzando la calle. Y el niño estaba aguantándose con un screen de eso, de mosquito pero el niño estaba así. Y yo en el momento que estaba lavando un carro, miré y me fijé del niño. Y antes de hacer cualquier paso, se soltó el screen. Luego se fue el niño. Y comenzó a caerse. Y yo traté de mirar, pero un instinto, el instinto en mí me hizo que mirara la cara, porque no podía verlo. Y cuando miré la cara, lo que oí fue cuando cayó la carretera. ¡Pam! Un niño, yo vi morir. Y lo que me impactó a mí fue que yo quería verlo. Pero algo en mí me obligó a no mirar. ¿Y qué fue eso? Creo que Dios Padre Celestial le sucedió lo mismo. Cuando vio a su hijo ahí y tuvo que mirar por un momento su vista de Jesús. Y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Verdad? A Jesús le estriparon todo. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Dios del universo sintió el dolor de su hijo. ¿Verdad? Pero así como Jesús se sintió abandonado, tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él tenía que experimentar todo lo que nosotros íbamos a experimentar. Porque Jesús sabe cuando nosotros a veces nos sentimos abandonados. Pero hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús fue abandonado por un momento porque era un trabajo que tenía que cumplir. Pero nosotros, aunque nos sentimos abandonados, estamos por seguros que nunca jamás, en verdaderamente estamos abandonados. Porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hay una lección que dicen de las huellas, ¿verdad? Que nos sentimos tan abandonados que cuando caminamos y vemos las huellas, es la cruz que nosotros estamos cargando. Porque cuando estamos abandonados es porque hay tantas cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad? Tantas pruebas, tantas injusticias, que la cruz de nosotros se nos hace tan pesado que estamos caminando y en las huellas se nota. Los indios que de aquí de las Américas y otros que son expertos pueden mirar las huellas y analizarlas y te dicen de dónde vino, a dónde vas, y si estaba corriendo o estaba caminando suave o si estaba cayendo algo pesado por la profundidad.